Muy buenas noches, estimados participantes nuevamente. La bienvenida y el saludo correspondiente a cada uno de ustedes, agradeciendo su presencia de cada uno. Muchísimas gracias, doctora Gladys Elizabeth también nos saluda. Tenemos ya a nuestra ponente de esta noche, a la doctora Rocío Alfaro Lareanco, para poder abordar este nuevo capítulo, pues, del Diplomado de Alta Especialización en Derecho de Familia, Procesal de Familia y Técnicas de Litigación en Materia Civil. Ella actualmente es jueza del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho y tenemos el honor de tenerla con nosotros en esta nueva oportunidad. Bienvenida, estimada doctora, queda usted con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Buenas noches con todos. Primero quería agradecer a INCAIP, que es el Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, por la invitación para poder participar en este diplomado de especialización en Derecho de Familia. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la filiación, tanto en su ámbito matrimonial como extramatrimonial. Nuestra clase va a constar de dos momentos. El primero, el aspecto teórico, y luego pasaremos a absolver todas las dudas respecto al tema que desarrollaremos el día de hoy. Solamente recordarle a los estudiantes que sus preguntas tienen que ser del tema que abordamos y lo más genérica posible, ya que por mi función yo no puedo emitir opinión respecto a casos concretos. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase y vamos a compartir nuestro material. Está en proceso, doctora. Ahora sí. ¿Lo ven claro, verdad, Pamelita? Sí, sí, doctora, correcto. Entonces, les estaba diciendo, queridos estudiantes, que nosotros vamos a tratar el día de hoy lo que es la filiación. Y debemos de saber que la filiación dentro de nuestra legislación se divide en dos, en lo que es la filiación matrimonial y lo que es la filiación extramatrimonial. Para nosotros poder entender estas variantes de la filiación, debemos primero entender qué es la filiación, qué entendemos nosotros por este término. Y es así que entendemos por la filiación como la relación parental que vincula a un padre con un hijo. La filiación es ese lazo de padre a hijo que los une. De acuerdo al autor Inostroza Mínguez, nosotros no podríamos decir filiación, sino este autor nos dice que nosotros deberíamos utilizar el término relación paterno-filial, porque desde la posición del hijo, lo correcto es llamarlo filiación, porque estoy filiado con mi padre, pero desde la posición de los padres, lo correcto no es hablar de la filiación, sino hablar de la paternidad y maternidad. En general, la relación paterno-filial es el vínculo por el cual se unen los descendientes y los ascendientes de un mismo tronco común. Y de aquí viene y de aquí parte el término que utilizamos en los procesos judiciales de entroncamiento. Nosotros hablamos de entroncamiento cuando existe una relación que surge de un tronco común. Y es así que la relación directa o la descendencia directa en tronco común es que hablamos de los abuelos hacia los padres y de los padres hacia los hijos hacia los nietos. Entonces sale de este tronco común el árbol genealógico de toda una generación y es por ello que es importante que entendamos primero este término. Entonces, quedando claro que la filiación es la relación parental que vincula a padres con hijos, pasaremos a analizar lo que es, primero, la filiación matrimonial. Dentro de la legislación peruana tenemos nosotros a lo que es la filiación matrimonial, que es una de las formas por las cuales se filian los padres con los hijos. Y esta filiación se dará cuando previo al nacimiento de los hijos o cuando el hijo nazca dentro de un matrimonio. Decimos previo porque la institución del matrimonio se celebra antes del nacimiento del menor y este menor ya nace cuando existe la institución del matrimonio. Y de ahí su término filiación matrimonial. ¿Por qué? Porque tiene como requisito que exista un matrimonio constituido, un matrimonio civil,
¿Bien? ¿Para qué? Para que se pueda dar esta filiación matrimonial. Entonces, todo niño que nazca dentro de la vigencia de un vínculo matrimonial se presumirá hijo de esos cónyuges. Si la cónyuge mujer alumbra a un niño, no hay necesidad de que el padre lo firme. ¿Por qué? Porque se presume que ese hijo es del esposo. Entonces, si una persona casada requiere registrar a su menor niño y no cuenta con la presencia del otro cónyuge, ¿puede registrarlo? Sí, únicamente presentando su partida de matrimonio. Y esta partida de matrimonio hace presumir que el hijo que inscriben es de este matrimonio. Bien, por ello es que hablamos de la filiación matrimonial, que se filia al hijo con el padre solamente por el hecho de existir el matrimonio. Bien, y también a quienes podremos filiar respecto a la filiación matrimonial, a aquellos hijos que hayan nacido al término del matrimonio en los posteriores meses de que se haya concluido el matrimonio. Bien, entonces, el artículo 361 del Código Civil nos manifiesta que esta presunción de que el hijo sea del matrimonio es una presunción juris tantum y por lo tanto solo se requerirá de la presentación del acta de matrimonio para que se pueda registrar a este menor como padre, como hijo de ese matrimonio y se le va a imputar a los cónyuges ser padres de este menor. Entonces, en la filiación matrimonial no se requerirá la concurrencia de los dos progenitores. Lo correcto es ello, que siempre concurran los dos a la inscripción del menor. Pero en la filiación matrimonial bastará con que uno de ellos lo haga presentando el acta de matrimonio. Se preguntarán ustedes, ¿y qué ocurre si de repente el hijo del matrimonio no es del cónyuge varón? Bien, ¿qué ocurre en esos casos? Se deja a salvo el derecho del cónyuge varón para que pueda impugnarlo en la vía correspondiente. Entonces, para cerrar la idea, la filiación matrimonial se da cuando existe un matrimonio y cuando el menor nace dentro de este matrimonio o en meses próximos a la culminación de este. Ahora tenemos la otra figura, que es la que más vamos a analizar, que es la filiación extramatrimonial. Como su mismo nombre lo dice, extramatrimonial se refiere a fuera del matrimonio, o cuando el hijo es concebido y nacido fuera del matrimonio. ¿Es que los padres no están casados o es que está fuera de un matrimonio constituido? Bien, entonces, ¿qué ocurre en estos casos de filiación extramatrimonial? Estando a que la filiación es un acto unilateral, personalísimo y voluntario, ¿por qué? Porque se filia una persona con un menor únicamente cuando suscribe su acta de nacimiento. Entonces, el hecho de firmar un acta de nacimiento es un acto personalísimo. Nadie podría firmar por nosotros. También es un acto unilateral, porque es una decisión propia. Solamente yo puedo tomar esa decisión y solo yo puedo celebrar ese acto. Entonces, al ser la filiación un acto voluntario, a diferencia de la filiación matrimonial, en la filiación extramatrimonial, los progenitores del menor deben de concurrir juntos a inscribirlo a los registros civiles o ante el RENIEC. Pero ¿qué ocurre cuando el progenitor, en la mayoría de casos varón, no quiere reconocer a su menor hijo? Para esos casos, nosotros tenemos lo que es el proceso judicial de filiación extramatrimonial. ¿Para qué? Para seguir un procedimiento judicial que permita filiar al menor con su progenitor que se niega a reconocerlo. Entonces, la filiación extramatrimonial se dará únicamente cuando los progenitores firmen al menor y no existirá presunción de paternidad como ocurre en la filiación matrimonial.
ya que en este caso no existe un matrimonio. Entonces, para poder constituir el vínculo de filiación, será necesario y obligatorio que este progenitor pueda manifestar su voluntad de reconocimiento suscribiendo el acta de matrimonio. Perdón, el acta de nacimiento. Bien, entonces, la diferencia sustancial entre la filiación matrimonial y extramatrimonial es la existencia del instituto del matrimonio. En la filiación matrimonial existe una presunción de paternidad por existir el matrimonio y en la filiación extramatrimonial no existe ninguna clase de presunción, sino únicamente se podrá filiar cuando los progenitores firmen el acta de nacimiento. Dicho esto, vamos a pasar a analizar el aspecto legal, ya procesal de la filiación extramatrimonial. Y es así que, ya lo habíamos dicho, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial constituye un acto unilateral. Es declarativo, es solemne, es irrevocable, porque no es que yo pueda firmar hoy y decir mañana, no, no quería firmar, retiren mi firma, porque una vez que se declara, solamente por mandato judicial se puede declarar nulo ese acta de nacimiento y no admite ninguna clase de modalidad o condicionamiento para su celebración. Entonces, cuando un menor no es reconocido por su progenitor, corresponde que se vaya a la vía judicial a demandar lo que es la filiación extramatrimonial. ¿Y cómo se da esta filiación extramatrimonial? Se da a través de una demanda y un proceso judicial en el cual la prueba más importante y la prueba que puede acreditar la filiación será la prueba de ADN. Esta prueba genética es una prueba científica con mayor grado de certeza que va a determinar la existencia o no de vínculo consanguíneo entre el supuesto padre y al menor que se busca filiar. ¿Cómo es que se da este proceso? Mediante la ley 27.048, que ha sido promulgada el 31 de diciembre de 1998, se le dieron diversas modificaciones al proceso civil. Y es así que se incorporó a nuestra legislación lo que es la prueba del ADN. Y esta prueba de ADN va a constituir el medio certero para poder establecer la existencia de un vínculo parental. En la actualidad, la prueba de ADN es el único medio de prueba científico y fidedigno para poder resolver materias de filiación. Y el proceso judicial de filiación se rige bajo el amparo de la Ley 3628, que ha establecido cómo debe desarrollarse el proceso de filiación, qué es lo que se debe de actuar en el proceso para poder determinar fidedignamente si un padre es el progenitor de un menor. Dicho esto, el proceso judicial de filiación inicia con una demanda, como todos los procesos judiciales. Bien, ¿dónde debo de demandar? Se preguntarán ustedes, ¿cuál será la competencia de los juzgados en los procesos de filiación? Pues bien, si nosotros vamos a demandar filiación puro, esto quiere decir solo filiación, debo de regirme por las reglas generales de la competencia, que establece que cuando yo demando a una persona natural, debo de hacerlo en la jurisdicción del domicilio del demandado. Es lo que nos dicen las reglas generales de la competencia. Pero la filiación acepta que puede existir una acumulación como pretensión accesoria, que es la pretensión de prestación de alimentos. Si es que se tuviese esta pretensión accesoria de alimentos, ya no nos regiríamos por las reglas generales de la competencia,
Si no, ya tendríamos nosotros que aplicar lo que es otra clase de reglas, que es la competencia facultativa. ¿Y qué es la competencia facultativa? Nuestro código establece los casos en los cuales la demandante podrá escoger dónde demandar. Y eso se aplica, mejor dicho, a los procesos de alimentos. Y es así que en los procesos de alimentos, la demandante puede escoger si demanda en la jurisdicción del domicilio del demandado o si demanda en la jurisdicción de su domicilio. Entonces, la filiación podría ser demandada dentro de la jurisdicción de la demandante o dentro de la jurisdicción del demandado. Bien. ¿Y quién es el órgano competente para estos procesos? ¿Cuál es el órgano jurisdiccional? Los juzgados de paz letrado. Bien. Entonces, yo puedo optar como usuaria por contratar los servicios de un letrado o puedo optar por solicitar un formulario gratuito. ¿Por qué? Porque para interponer la demanda de filiación puedo utilizar un formulario como una demanda convencional. Sea uno u otro, presento mi demanda por mesa de partes del juzgado de paz letrado competente y la demanda llega a manos del juez. ¿Qué debe contener esta demanda? Esta demanda debe contener el acta de nacimiento del menor que pretendo filiar, ¿bien? Debe de contener el nombre completo, número de DNI, dirección del supuesto padre para emplazarlo, y si adjunto o acumulo la pretensión accesoria de alimentos, debe de señalarse todo lo necesario para poder solicitar una pensión de alimentos, que es explicar el estado de necesidad del menor, explicar la capacidad económica del obligado alimentario. Entonces, una vez que el juez verifica los requisitos de procedibilidad y los requisitos de forma de la demanda, verificando que la demandante tenga legítimo interés para obrar, bien, y capacidad también para demandar, el juez emite el auto que se denomina mandato declaratorio de paternidad, por el cual se le comunica al demandado que se le está imputando la paternidad de un menor y se le concede el plazo de 10 días para que presente la oposición. Y también, si es que tendría la acumulación de alimentos, bien, se le señala que en el mismo plazo deberá absolver esta pretensión accesoria de prestación alimentaria. Entonces, el demandado es notificado con este mandato declaratorio de paternidad y tiene dos caminos. El primero, oponerse al mandato declaratorio de paternidad. ¿Cuándo se oponen? Se oponen cuando señalan que no es su hijo, cuando niegan la paternidad. Pero ¿se tratará de negarla por negarla en una simple afirmación? La respuesta es no, porque la ley prevé, esta ley 3628, prevé de que para poder oponerse a un mandato declaratorio de paternidad, el demandado deberá de adjuntar, junto con su oposición, con su escrito de oposición, el contrato con un laboratorio que realice la prueba de ADN y deberá señalar taxativamente en su escrito que se somete a los resultados que arrojen la prueba de ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que la oposición en sí es que el demandado se someta a los resultados de la prueba de ADN, a que si sale positivo, sea declarado padre del menor y si sale negativo, sea declarada infundada la demanda. Entonces, cuando este padre presenta la oposición, pagando el arancel de oposición, presentando el contrato con el laboratorio, lo que hace el juez es dar por interpuesta la oposición y cita a la primera audiencia, que es la audiencia de toma de muestra. En esta audiencia de toma de muestra participan
la demandante, el menor, quien se quiere filiar, el supuesto padre demandado y un representante del laboratorio que contrató el demandado, porque el demandado es libre de escoger el laboratorio que mejor le parezca, que mejor le convenga. Es libre de hacerlo. Entonces, en esta audiencia, en presencia del juez, se apertura el kit de toma de muestra, que dependiendo de los laboratorios que se contraten, que existen muchísimos, bien, varían un poco. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID, bien, cambió un poquito la prueba de ADN, porque inicialmente todos los laboratorios tomaban muestras de sangre y muestras de saliva. Las muestras de sangre se extraen de los dedos de la mano, salvo que sea un bebito, ¿bien? Si es un bebito pequeño, bebé, estamos hablando hasta los 10 meses o hasta el año, bien, en algunos casos no les pinchan los dedos para extraer la sangre, sino les pinchan el talón, bien, y de esa zona le extraen la muestra sanguínea. Y la saliva se extrae de las mejillas por la parte interna, de la boca de las personas. Todo esta extracción de muestras, tanto de saliva como sanguíneas, se realiza en presencia del juez. ¿Para qué? Para que el juez pueda certificar que las muestras son realmente de estas partes del proceso. Bien, y una vez extraídas estas muestras por duplicado, porque una servirá para la prueba de ADN y la otra será guardada por una futura contraprueba, todas son ingresadas en un sobre que es lacrado. Bien, se lacra completamente, el juez lo firman las partes y el representante del laboratorio, que casi siempre es un biólogo, se lleva el sobre e informa a las partes el plazo aproximado en el cual el laboratorio remitirá los resultados. El plazo aproximado es de 20 días hábiles. Bien, entonces, cuando llega este resultado en un sobre cerrado y lacrado al juzgado, lo que hacemos es señalar fecha para una segunda audiencia. Y esta segunda audiencia se denomina audiencia de apertura de sobre. Bien, en esta audiencia de apertura de sobre asisten las partes que participaron en la toma de muestra, la demandante y el demandado, con sus respectivas defensas, si así lo consideran. Delante de estas personas, el juez muestra el sobre lacrado. Las partes tienen derecho a revisarlo y verificar que no haya sido aperturado. Y en presencia de ellos, el juez procede a aperturar el sobre. En este sobre, dependiendo del laboratorio, vienen de 1 a 3 juegos del resultado. Es como un informe, ¿bien? Y vienen, dependiendo del laboratorio, un juego o en algunos 3 juegos. Por ejemplo, si el laboratorio es BioLine, vienen 3 juegos. Hay otros laboratorios, si no me equivoco, que es BioSync o tecnología del ADN, que vienen un solo juego. En el caso que venga un solo juego, el original queda en el expediente y se fotocopia para entregar a las partes. Pero si vinieran 3 juegos del resultado de la prueba de ADN, se entrega en original a cada una de las partes. Ese resultado es un resultado científico que especifica qué cantidad de alvéolos tienen las muestras del supuesto hijo con el padre y qué correspondencia tiene. Bien, porque cuando yo pregunté al biólogo, muchas veces porque vienen numeritos y códigos que muchas veces nosotros pues no entendemos, él me explicó claramente que era la cantidad de alvéolos que tienen en común los padres con los hijos y que como mínimo debe existir una correspondencia de identidad de 2 alvéolos entre un padre y un hijo, porque si fuera menos de 2, la paternidad es escasa o no, prácticamente inexistente. Bien,
Entonces, de este resultado, lo que más nos importa es la conclusión, porque como nosotros no somos biólogos ni médicos, no entendemos mucho este aspecto científico que trae la prueba. Nos remitimos a la conclusión. Y la conclusión es que de la prueba A de tal menor en relación a la prueba C del supuesto padre determina que el supuesto padre no puede ser excluido en un 99.999%. 8 veces 9 le ponen. Bien. Entonces, si es que dice que no puede ser excluido como progenitor del menor, es que es su padre. Bien. Pero si nos señala la prueba que la muestra del supuesto padre es excluida respecto al menor, es que no es el padre. Entonces, aquí hablamos de una prueba positiva cuando sí es su padre y de una prueba negativa cuando no lo es. ¿Qué ocurre cuando la prueba es positiva? El juez debe proceder a emitir una sentencia fundada que filie y declare la filiación extramatrimonial del supuesto padre respecto al menor. ¿Y qué ocurre cuando la prueba es negativa? Cuando la prueba es negativa, se declara infundada la demanda de filiación. Si tendría acumulada la pretensión accesoria de alimentos, también se declara infundada y se condena a la parte demandante al pago de las costas y costos procesales. Y dentro de estas costas y costos procesales se encuentra el costo de la prueba de ADN. Bien, entonces, aquella persona que demanda la filiación y la prueba sale negativa, deberá pagarle al demandado todas las costas y costos procesales y dentro de ellas el costo de la prueba de ADN. Ahora, es importante que ustedes sepan que si la prueba sale negativo, bien, salió que no es el padre, la parte demandante tiene derecho a solicitar una contraprueba. Una contraprueba que puede realizarse en el mismo laboratorio que realizó la prueba, la primera prueba, o puedo yo como demandante escoger un nuevo laboratorio. Pero esta contraprueba deberá de ser asumida, bien, deberá de ser pagada por la parte demandante. Bien, en la práctica es poco usual que ocurra la contraprueba, bien, pero sí ocurre. Yo he tenido en mi experiencia en el juzgado una prueba negativa, bien, y la persona demandante, que ya era una persona mayor de edad, porque el joven tenía 23 años, demandaba la afiliación a su papá, que tenía más de 60 años, bien, salió negativa la prueba y él se reservó el derecho de poder interponer la contraprueba. Se le da 3 días para que pueda señalar si se va a someter a contraprueba o no y presentó un contrato con un nuevo laboratorio. Lo triste fue que en esta segunda prueba también salió negativo, es decir, que el demandado no era su progenitor. Bien, y encima de tener que pagarle al demandado el precio de la primera prueba, él gastó pues en una segunda prueba. Pero es un derecho que tienen las partes. ¿Por qué? Estando al 0.00001 de probabilidad de falla que existe en esa prueba de ADN, porque la probabilidad no es al 100%, sino al 99.8 veces 9. Bien, entonces es así como se sigue el proceso de filiación extramatrimonial. Ahora, me podrán preguntar ustedes, y en la mañana iba revisando un poco, ¿qué ocurre cuando el supuesto padre está muerto? ¿A quién le haré la prueba de ADN? ¿A quién demandaré? Es una excelente pregunta. La respuesta es la siguiente. Nuestra ley 3628 señala que cuando el supuesto padre hubiese fallecido, bien, se demanda a su sucesión y se tendrá que tomar una prueba de ADN, bien,
con un hijo que hubiese tenido el supuesto padre, o se puede tomar la prueba con los padres del supuesto padre, es decir, los supuestos abuelos. Bien, o también en el caso que no existiera, bien, ningún familiar directo que parta del mismo tronco, se puede hacer una exhumación para sacar la prueba de ADN de las muestras óseas del finado. Bien, existe un gran debate respecto a si este proceso de filiación post-mortem deba de ser tramitado en un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado. Para algunos colegas, lo correcto por la complejidad del caso debería de ser tramitado por los juzgados de familia. Pero existe otra posición que es la que yo comparto y es que debe de seguir siendo tramitado por los juzgados de paz letrado, porque en ninguna parte de la ley 3628 nos habla de que la competencia de los procesos de filiación, sea intervivos o postmortem, tenga que realizarse por complejidad por los juzgados de familia. No hay forma. Bien, lo que sí debe quedarnos claro es lo siguiente, que no existe apercibimiento de declaratoria de paternidad en el caso de los procesos de filiación post-mortem. Me explico. Yo soy Rocío y le demando a Pedro respecto a la filiación de nuestra hija Rosita. Bien. Entonces, en el mandato declaratorio de paternidad le dicen a Pedro que se le está imputando la paternidad de Rosita y que tiene 10 días para oponerse o pronunciarse al respecto, bajo apercibimiento de declararse la paternidad. ¿Esto qué quiere decir? Si vencen los 10 días y Pedro no dice nada, según la ley 3628, el juez tiene el deber de declarar a Pedro padre de mi hija Rosita. Pero eso no ocurre si es que el supuesto padre estaría muerto. Bien, por ejemplo, yo soy Rocío, tengo mi hija Rosita y Pedro murió. Bien, entonces resulta que la sucesión de Pedro es un hijo que él tuvo con otra persona. Entonces, este hijo se va a llamar Luis. Yo demando a Luis la filiación de Pedro, él como su sucesor, y entonces le dan 10 días para que él pueda oponerse o pronunciarse. ¿Qué pasa si Luis no contesta la demanda, no se opone? ¿Haremos efectivo el apercibimiento y declararán a mi hija Rosita, hijo de Pedro, hermana de Luis? La respuesta es no. Cuando existe postmortem, sí o sí tiene que realizarse la prueba de ADN. Y en estos casos, cuando el emplazado no se pronunciase, quien asume el costo de la prueba de ADN es la parte demandante. Y se le emplaza a esta sucesión, a este demandado, para que concurra obligatoriamente a la audiencia de toma de muestra bajo apercibimiento de multa. Bien, y es así donde se va a determinar científicamente si realmente es hijo de la persona fallecida, del finado. Bien, entonces estas pequeñas casuísticas que no están claramente establecidas en la ley ya son procedimientos que con la práctica se han ido adoptando. Bien, e incluso hay una resolución del Tribunal Constitucional, bien, mediante la cual, mediante proceso de amparo, han pretendido declarar nulo un mandato declaratorio de paternidad. Bien, que se los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, aquí es cómo termina el proceso de filiación extramatrimonial con la emisión de la sentencia en caso sea la prueba de ADN positiva o no haya pronunciamiento, el juez emite la sentencia declarando la filiación del demandado con el menor. ¿Y qué ocurre después de la sentencia? Lo que sucede es que esta debe declararse consentida
para posteriormente emitir un oficio a la RENIEC o a la municipalidad competente. ¿Para qué? Para que expidan un nuevo acto administrativo, que es una nueva acta de nacimiento. Bien, una nueva acta de nacimiento en la cual consten los datos del demandado como progenitor del menor. Es lo que nos establece nuestra norma. ¿Qué ocurre si es que las partes quisieran apelar la sentencia de filiación? ¿Podrán hacerlo? La respuesta es sí. Toda sentencia bajo el principio de pluralidad de instancia o de doble instancia tiene la posibilidad de ser recurrida o apelada. ¿Cuál es el plazo para interponer mi recurso de apelación? 3 días. Bien. ¿Cuál es el órgano de segunda instancia que revisará esta causa? Los juzgados especializados en familia. Y dependiendo de la jurisdicción en la cual se haya demandado, bien, podría ser en segunda instancia un juzgado mixto. Porque recordemos que en las provincias, distritos, no siempre existen órganos especializados, sino juzgados mixtos. Entonces dependerá de la jurisdicción para que la segunda instancia sea un juzgado especializado en familia o sea un juzgado mixto. ¿Quién se pronunciará previa vista fiscal, previa vista de la causa y emitirá una sentencia de vista, ya sea confirmando o ya sea revocando la sentencia de primera instancia? Y por qué no, también declarando la nulidad de la sentencia siempre y cuando se advierta un error en el procedimiento. Bien, queridos estudiantes y colegas, quedo atenta a sus inquietudes, preguntas respecto a lo que es la filiación matrimonial y extramatrimonial. Por favor, le pediría a Pamelita, nuestra moderadora, que pueda activar los micrófonos de los estudiantes. Gracias. Pamelita, si les activas los micrófonos a los estudiantes, por favor. Sí, sí, doctora. Nuestra colega Vanessa está levantando la mano. Estamos solicitando que reactive su audio. Adelante, Vanessa, puedes intervenir. Buenas noches. Una pregunta, en el caso de que ya se haya realizado la prueba de ADN y haya salido que no es el padre negativo, pero el niño ya el nombre de esa persona, el supuesto padre que le hicieron el proceso de filiación y todo ello y de alimentos, se encuentra inscrito en la partida. ¿Qué acciones se tomaría esa persona para ya no aparecer en la partida? Pues no, porque sabemos que ya el niño no se le puede quitar ese apellido. A ver, vamos en orden. ¿El niño fue reconocido por el señor? No, No, solamente es que yo tuve mi hijito y le pongo, me preguntan en la RENIE quién es el papá y yo le pongo Pedro López. así Luego es. yo le demando filiación y la prueba sale negativa. Bien. Así En- es, Tu pregunta está relacionada a cómo desaparecemos el nombre del señor de la partida. Bien. así es, Caso, este señor no es su padre. Bien, así es, no va a tener ningún efecto hereditario ni un efecto civil respecto al menor, porque él no lo ha firmado. Bien, pero si la pretensión de este señor iría más allá de que se quite su nombre de la partida, él tendría que demandar la nulidad de la partida, porque pese a que él no lo ha firmado y no se ha afiliado con el menor, su nombre está apareciendo en la partida. Para el señor no hay ninguna responsabilidad respecto al menor, porque tiene que existir la filiación para que recién se generen efectos jurídicos. Pero si queremos ir a que se retire el nombre, tendría yo que impugnar esa partida y ya no como impugnación de paternidad, porque al no estar reconocido, ¿qué impugnaríamos? No hay paternidad en ese caso. En ese caso tendríamos que demandar la nulidad del acto jurídico,
que está contenido en esa partida. Ya no sería relacionado al ámbito de familia, sino tendría que ir a un juzgado especializado en lo civil. Porque si bien es cierto, ahí está el nombre del señor, pero este no tiene ningún derecho ni ninguna obligación con el menor al no haberlo reconocido. ¿Bien? ¿Queda claro o tendrías de repente una duda para poderte explicar? Bien, creo que quedó claro. También la colega Jenny Paola Canelo Pacheco nos está levantando la mano. La doctora Vanessa nos dice gracias Vanessa por preguntar. Estamos solicitando que levante, bueno, que reactive su audio la doctora Yeri. Buenas noches, doctora, adelante. Creo que no va a participar. Bien, estimados participantes, recordarles que pueden hacer sus dudas y consultas levantando la mano. Yo les voy a estar brindando que reactiven su audio. Continúe, doctora, gracias. Bien, lo que me estaban preguntando los estudiantes respecto a la responsabilidad que existiera con un nombre en una partida, debe de quedar claro lo siguiente, para poder profundizar un poquito. Yo como padre adquiero derechos y adquiero obligaciones respecto a un menor cuando yo lo firmo. Si yo no lo firmé o no me declararon judicialmente padre, yo no tengo ni derechos ni obligaciones respecto a ese menor. Puede ser que el menor tenga mi apellido, porque yo voy a RENIEC y le digo quiero inscribir a mi hijito y me preguntan quién es el papá y yo le digo un nombre y le ponen ese apellido a mi hijo. Pero mi hijo no está reconocido por ese caballero, no está reconocido por esa persona. Entonces, no tiene derecho a exigir ningún derecho y esa persona no tiene ninguna obligación con mi hijo. Bien, pero ¿qué ocurre respecto al nombre que utiliza mi hijo? Aquí nosotros vamos a hablar respecto a la identidad del menor. Y tenemos una identidad estática y una identidad dinámica. Bien. La identidad estática es el nombre que le corresponde a mi hijo por ser mi hijo, su nombre y apellido. Pero la identidad dinámica va más allá del nombre que le corresponde. ¿Y en qué casos se aplica? Se aplica en los casos en los cuales yo sí reconocí voluntariamente a mi hijo. Yo voy a ser Juan y firmé a mi hijo. Soy Juan López. Bien, firmé a mi hijo. Ya mi hijo tiene 10 años. Yo los 10 años he creído que es mi hijo. Y resulta que por ahí me entra la duda y un día decido realizarle una prueba de ADN. Y esta prueba de ADN sale negativa. Y resulta que yo, Juan López, no soy padre de Junior López. Bien, entonces me asesoro e inicio mi proceso de impugnación de paternidad. Realizo la demanda de impugnación. En el proceso de impugnación nos sometemos a una prueba de ADN. Se ratifica que no soy padre del menor, pero el juez decide que Junior siga utilizando el apellido López. ¿Por qué? Por la identidad dinámica. Porque ya la identidad no solamente se determina en estos casos por el vínculo consanguíneo, sino que también deberemos de analizar el estado emocional y las consecuencias psicológicas que podría acarrear en Junior el que yo le quite el apellido López. ¿Por qué? Porque Junior tiene una determinada identidad en la sociedad. Él se identifica como Junior López. Entonces el juez, a través de una sentencia, no puede alterar la estabilidad emocional y psicológica de un menor de edad por un proceso de impugnación. Y es así que en muchos procesos se declara fundada
la demanda de impugnación de paternidad, pero se mantiene el apellido del que no es su padre respecto a la identidad dinámica del menor. Pero se especifica que el hecho de que mantenga la identidad no le genera ninguna clase de responsabilidad ni obligación a esa persona que no es su padre. Bien, eso sí debemos de recalcar. Bien, queridos estudiantes, por favor, ¿tuvieran otra pregunta para poder nosotros analizar un poquito más esta figura de la filiación matrimonial y extramatrimonial? A ver, acá tenemos en el chat, creo, una pregunta. Bien, tienen la opción de levantar la mano. Sí, doctora, nadie ha levantado todavía la mano. Sí, creo que todo está claro. Bien, les voy a comentar un último caso antes de dar por culminada nuestra clase del día de hoy. Ahí tenemos a Jerry. A ver, Jerry, te escucho. Ahí también tenemos a Vanessa. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Me perdí parte de la exposición porque la señal está muy mal acá donde vivo. Yo soy de provincia de Arequipa. Y supongo que por el clima, supongo que por el clima. Pero, doctora, mi consulta era la siguiente. Es un niño que su mamá ha fallecido cuando fue a registro civil para sentarlo. Solamente puso el nombre, fue con su partida de nacimiento hace 14 años. Fue con su partida de nacimiento. El papá no lo firmó, la señora falleció hace 2 meses y cuando ha ido a registro civil le han indicado que no se puede hacer nada, ni proceso administrativo y que mejor le convenía que cumpla 18 años para que haga un proceso. Pero el papá sí quiere firmarlo, o sea, quiere firmar, pero le han dicho de que no se puede. Al respecto, ¿qué solución podría... Miren ustedes, la normativa del RENIEC, bien, establece que para el reconocimiento de un menor tienen que ir los dos progenitores. Bien, tienen que ir los dos. Si no van los dos, no aceptan el reconocimiento. Bien, es por ello que ahora la tenemos a un niño con su mamita fallecida y el papá va, lo quiere firmar y le dicen no. Mejor esperen que cumpla 18 años. La solución es la siguiente. Tenemos a un menor de edad, que este menor de edad debe de tener un familiar directo como un abuelo o como un tío de la parte materna. Ha salido este año la ley por la cual los menores no solo son representados por sus progenitores, sino a falta de ellos pueden ser representados por sus hermanos, por sus abuelos o por sus familiares directos. Entonces, si este menor tiene un familiar materno, es que esta persona mayor de edad familiar que demande al padre, bien, que le demande filiación extramatrimonial. Entonces, en la filiación extramatrimonial se le demanda al señor y el señor, como sabe que es su hijo, puede allanarse. Se allana la demanda y se emite la sentencia. Y por sentencia se dispone que este papá pueda ser declarado como progenitor de este menor. Y ya no se requerirá la presencia de la madre porque está fallecida. Ese sería el procedimiento a seguir. Bien, tenemos la pregunta de Vanessa. Vanessa, te escucho. ¿Me escuchan? Vanessa. Sí, sí te Sí. escucho, Vanessa. Ok. Una pregunta, en otro casito, ¿no? Que por ahí también había. En este caso también dio negativo, pero en todo el proceso se llegó a visualizar, se detectó que este niño en el certificado de nacido vivo, que se registra al momento que nacen en los hospitales por medio de la RENIEC, figura como padre una persona, por ejemplo, Pérez. Y cuando lo Ya, inscriben en RENIEC, ponen el apellido Salazar. Entonces se ya, inicia el proceso de filiación hacia el señor Salazar, ¿no?
y sale negativa la prueba de ADN. El niño, bueno, pasa el tiempo y envían una resolución de parte de la UPE refiriendo que el niño ha sido referido a un albergue y que el señor, el padre que aparece que se consigna en la partida, más no tenían conocimiento que había una resolución que no es el padre, con un proceso de filiación extramatrimonial, todo ello, y lo citan, pues, ¿no? Bajo responsabilidad y todo ello. Si la persona, sabiendo que no es el padre y todo ello, refiere que este registro de nacido vivo detalla el apellido de otra persona, pero la madre no refiere ello, o sea, pero ahí está la prueba, hay un 80% que puede ser ese el verdadero padre, pues, ¿no? ¿Cómo podría esa persona accionar? Si bien es cierto, refiere a la UPE, todo ello que no presenta su resolución, pero para que se le pueda iniciar un proceso de alimentos o una de filiación o dar al menos como tercera persona, ¿es viable? Bien, si el menor está en un albergue, está bajo protección del Estado peruano, ¿bien? Y en estos casos no tiene ¿cómo les podría decir? No tiene legitimidad para obrar, ¿bien? No tiene legitimidad para obrar, porque está siendo mantenido el menor y custodiado por el albergue, ¿bien? En estos casos, y le pregunto, ¿y qué es de la mamá? ¿Está viva? ¿Está fallecida? Ese dato faltó que me dé. Pero bueno, volviendo al tema que usted nos pregunta. Tenemos el caso del señor Salazar, que por prueba de ADN, sentencia infundada de filiación. Bien, entonces, lo cita la UPE para que él pueda hacerse cargo del menor, entonces él se presenta y lleva su sentencia y dice, no, yo no soy el padre. Entonces, para la UPE, él ya descartado para que pueda acoger al menor. Entonces, lo que usted me pregunta es de qué manera podríamos entablar una relación con el tal Pérez que aparece en el certificado de nacido vivo. Para eso se requiere a un familiar directo de parte materna del menor para que pueda iniciar el proceso de filiación. Y a este proceso de filiación se le puede incluso acumular lo que es la pretensión alimentaria. Pero usted me dirá, pero ya está bajo el cuidado de un albergue por disposición de la UPE. No importa. Este familiar puede iniciar el procedimiento. ¿Para qué? Para que se establezca la identidad del menor. Bien, para que se establezca. Si la madre está presa, no hay ningún problema. La madre puede demandar. El hecho que la madre esté privada de su libertad no significa que ella no pueda representar a su menor hijo. Entonces, si la mamá está presa, ella puede demandar a este señor Pérez la filiación. Bien, la filiación para que se establezca la identidad de su menor hijo. Les voy a comentar un caso. Bien, por sentencia judicial se filia a un menor con un padre A. Bien, el padre A impugna la paternidad, se somete a la prueba de ADN y no era el padre. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo declararon judicialmente padre? Porque se le notifica, pasan los 10 días, él no dice nada y se tiene que sentenciar. Así nos dice la ley 3628. Entonces, se declaró judicialmente padre, él impugna, se somete a ADN, no era el padre. Bien, volvemos a foja cero, el menor no tiene padre. Bien, la señora incoa nueva demanda de filiación, ya contra un padre B. Bien, el padre B se opone a la filiación, se someten a la prueba de ADN, negativo, tampoco no era el padre. Y ahorita estamos con un menor que después de 2 procesos judiciales todavía no determina su identidad. Son situaciones sui generis particulares que ocurren. Es por ello que es importante que en los procesos judiciales de filiación la parte demandada o emplazada se someta a las pruebas de ADN. Se someta. ¿Por qué? Porque muchas veces
bajo lo que establece la ley 3628, el juez tiene que declararlo padre, porque así lo establece la ley ante una oposición o ante la ausencia de un allanamiento. Entonces es importante que ustedes como colegas que practican la defensa, que están en la defensa, que ejercen, mejor dicho, la defensa, puedan recomendar siempre a la parte demandada que se someta a los resultados de la prueba de ADN. Porque si no, se viene indefectiblemente la declaración de paternidad judicial, que te genera los derechos y obligaciones respecto al menor e incluso se tiene que fijar la pensión de alimentos. Ahora, si nosotros nos encontramos frente a un caso en el cual se le declaró padre y se fijó una pensión de alimentos, ¿bien? Y transcurrieron ya 2 años y el señor impugna y se evidencia por la prueba de ADN que no es el progenitor. ¿Qué ocurre? Todas las pensiones de alimentos que ha pagado este señor solicitará la devolución en el juzgado de paz letrado en el proceso de alimentos. Solicitará su devolución y el juez efectuará una liquidación y se le pedirá a la demandante de ese proceso devuelva la totalidad de las pensiones pagadas, porque se acreditó que no es el progenitor. Sí, doctora, también hay otro colega que desea realizar una pregunta. Estimado Willy, muy buenas noches. ¿Puede usted realizar su pregunta? Escucho. Eh, uy, me salí del Zoom. Sí, se le escucha, estimado. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, doctora Rocío, buenas noches. Mi pregunta es, usted nos ha hablado de identidad dinámica e identidad estática. En nuestro país, ¿cuál de las dos identidades prima? Nosotros hemos visto hace un tiempo atrás sobre un hospital que hubo un cambio de 2 menores. ¿Qué implicancias? Bueno, yo lo he escuchado muy tangencialmente, ¿no? Tal vez usted nos pueda explicar un poquito sobre ese caso, qué es lo que pasó, qué sucedió respecto a este tipo de identidades, ¿no? Estática, dinámica. ¿Qué identidad prima en nuestro país? Bien, el desarrollo de la identidad estática y dinámica ya ha sido incluso materia de pronunciamiento por la Corte Suprema. La identidad dinámica es la tendencia que tiene que primar por parte de los jueces de familia, porque tienen que siempre primar por encima de todo el interés superior del menor. Y su interés es que mantenga una estabilidad psicológica y no tenga afectaciones por la declaratoria de una sentencia. Bien, y es por ello que los procesos de familia se rigen bajo el principio de trato especial, de informalidad, el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar el derecho siempre pensando que este proceso en sí puede afectar indirectamente a los menores. No conozco de fondo el caso que ha ocurrido en el cambio de los bebés, ¿bien? Pero sí, lo que pude ver en el noticiero es que habían dado a luz 2 señoras en un hospital y que por error el bebito de una le dieron a la otra. Bien, es lo que ocurrió. Entonces, pasado, si no me equivoco, eran 6, 7 años, una de las señoras demanda filiación porque su hijito no había sido reconocido por su papá. Entonces, en el proceso de filiación, en la prueba de ADN, en el juicio, en todos los ADN se saca muestra de la mamá, del supuesto padre y del hijito. Se sacan 3 muestras. No se saca solo muestras del papá con el hijo, sacan también de la mamá. Y es en este proceso que le sacan la prueba de ADN a la mamá, al supuesto padre y al menor, y la prueba de ADN arroja que ninguno de los dos es progenitor del menor. Y es a raíz de esta prueba de ADN que la madre recurre al hospital a exigir explicaciones
de por qué ella venía viviendo con un menor que no es su hijo. Y se inicia una investigación, se realizan pruebas de ADN de los menores que habían nacido en esa fecha y ahí recién se logra determinar que había ocurrido un cambio entre los menores. Bien, lo que ocurre aquí es de que se identifican los menores y después de identificados, me imagino que en un proceso, el juez de familia dispone pues que el cambio tenga que ser paulatino y progresivo. No es que estamos hablando de dos objetos que voy a decir, este no era tuyo, toma el tuyo, devuélveme el mío. No. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración que estos menores ya tenían una identidad establecida respecto a las familias en las cuales estaban. Entonces, la presencia de los padres biológicos en la vida de estos menores va a ser poco a poco y progresivamente, de tal manera de que el intercambio de menores se dé sin afectar la identidad de los menores. Bien, pero en estos casos no se aplica la identidad dinámica, porque aquí lo que ha habido es un error en el hospital. La identidad dinámica se aplica cuando existe ya una identidad establecida del menor respecto a los apellidos de una persona que no era su progenitor. Bien, ya sea porque haya habido un error o es que lo engañaron y él firmó o es que él firmó voluntariamente. ¿Cuándo se dan estos casos? Les voy a explicar dos ejemplos. Uno de ellos, cuando mi pareja cree que yo estoy embarazada de él. Y con el nacimiento de mi hijo, él lo firma. Pasan 10 años, se le ocurre sacarle una prueba de ADN y no era el padre. Demanda impugnación, porque lo que él pide es que ya no tenga mi apellido, ya no tener vínculo con ese menor porque no es su hijo. Le declaran fundada la impugnación, pero el juez dispone que el menor siga manteniendo los apellidos sin ninguna clase de obligación por la identidad dinámica, porque tiene ya establecida una identidad dentro de la sociedad. Aún más, cuando ya son mayores de edad y se determina esto, ya hasta tienen títulos profesionales con una identidad. Entonces, en esos casos, se le deja la identidad, ¿bien? Pero sin ninguna clase de obligación. Otros casos son de muchas mujeres embarazadas, ¿bien? Que tienen una nueva pareja y esta nueva pareja, por voluntad propia, a sabiendas que el hijo gestante no es suyo, deciden firmarlo, ¿bien? Eso ocurre en muchos casos, deciden firmarlo. Entonces, pasado el tiempo, pasan los años, esta pareja se desintegra, ¿bien? Entonces, para fines de evitar los alimentos o solamente por el hecho de que ya la pareja se separó, el varón decide impugnar la paternidad y dice, no, yo lo firmé porque era mi pareja, pero yo no era el padre. Se somete a la prueba de ADN y de igual forma, previa evaluación del equipo multidisciplinario, se determina si es que va a ser prudente o no cambiar la identidad del menor. Porque cuando se declara fundada una impugnación de paternidad, significa que ese acta de nacimiento es nula. ¿Qué quiere decir? Que el menor vuelve a ser una persona que desconoce quién es su padre. Entonces, en esos casos es que se aplica la identidad dinámica y ya no la identidad estática. Porque la identidad estática está básicamente relacionada al vínculo consanguíneo y que por ello es que yo tengo esa identidad. ¿Bien? ¿Tenemos alguna pregunta más? Por favor, Pamelita. A ver, reiterar a todos nuestros participantes por si hubiera alguna duda o consulta más para realizar a la doctora Rocío para ir también ya terminando esta presente sesión, no sin antes comentarles que el día de mañana y pasado mañana también tenemos sesión con la doctora, así que tenemos todavía aún tiempo si desean hacer mayores dudas o consultas.
Así es, Pamelita. Bien, al parecer ya no tenemos más dudas y consultas, estimada doctora. Su mensaje final. Claro que sí. Bien, queridos estudiantes, al parecer todo ha quedado claro. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes por su participación en la clase del día de hoy y los invito a poder acompañarnos en las siguientes sesiones, donde también vamos a abordar temas completamente interesantes referidos a lo que es el derecho de familia y procesal de familia. Los agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Bien, doctora, muchísimas gracias. Para nosotros también es todo un placer contar con su persona en esta oportunidad y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.